¿Sabes una cosa? La vida muchas veces no se siente como un vuelo, sino más bien como una caída libre. Te lanzas, esperando que algo o alguien te sostenga, pero todo lo que sientes es el vacío. Y ahí, en ese silencio que parece tan infinito, surge la duda. Te preguntas si Dios realmente está ahí. Si ese Dios que promete no dejarte caer está en realidad vigilando. Pero, ¿y si ese vacío no es para que te hundas, sino para que aprendas a volar? Escúchame, porque esto no va de alas mágicas o de destinos perfectos. Esto va de los momentos en los que sientes que no hay un suelo debajo de tus pies y el miedo se convierte en tu única compañía. No te voy a mentir, esos son los momentos en que gritas, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero aquí viene lo importante, justo ahí, cuando el dolor te agobia y las fuerzas te fallan, ahí está Dios, enseñándote algo mucho más grande. Imagina que eres como un águila pequeña, obligada a salir del nido en el que tanto te has acomodado. En el aire, lejos de todo lo seguro, tienes dos opciones, o despliegas esas alas que tanto has negado que tienes, o caes. Y Dios, en su infinita sabiduría, sabe que es hora de que te atrevas. Ahí no te está soltando para que fracases, no, te está lanzando porque sabe que tu destino es más alto de lo que jamás imaginaste. A veces no se siente como un vuelo, se siente como una caída. Uno de esos momentos en los que parece que nada ni nadie te sostiene, y el suelo se convierte en un eco lejano, como si toda la esperanza se hubiera perdido en el vacío. Y ahí, justo ahí, te preguntas dónde está Dios. El mismo Dios que promete no dejarte caer, el que dijo estar en cada paso. ¿Será verdad o simplemente lo decimos para tranquilizarnos? Pero escucha esto, porque aquí está el secreto que pocos ven, Dios no te deja caer, Él te enseña a volar. Sí, lo sé, suena a esas frases que te encuentras en una taza de café, pero quiero que te detengas. Quiero que te dejes llevar por lo profundo de esta idea. No es una frase vacía, es una realidad vivida por cada persona que ha pasado por el fuego, por la oscuridad y el abandono, y ha salido más fuerte. La Biblia dice en Isaías 40:31 que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, pero nadie te dice que antes de eso viene un tiempo de caída, de riesgo, de duda, de miedo. Imagínate esto, eres como un águila que Dios está preparando para volar alto, tan alto que ni tú mismo te lo imaginas. Pero las águilas no aprenden a volar con el viento a favor, no, son lanzadas del nido en la cima de una montaña, sin red de seguridad. Lo único que tienen son sus alas, unas alas que quizás todavía no saben usar del todo bien. ¿Y cómo crees que se sienten en esa caída? Lo más seguro es que al principio solo sientan el miedo, el vacío, la incertidumbre. En ese momento, Dios no está soltándote para verte caer, Él está invitándote a abrir tus alas. Duele en el alma, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que si Dios realmente estuviera ahí, nos protegería de cada golpe, nos apartaría de cada obstáculo, que nos evitaría el dolor. Pero Dios no es un protector que nos encierra en una burbuja, es un entrenador que saca nuestra mejor versión. Y la mejor versión de ti solo se despierta cuando estás en el aire, cuando sientes que no tienes nada bajo tus pies, y ahí, justo ahí, descubres que puedes volar. Dios es como ese padre que te suelta el asiento de la bicicleta, aunque sepa que puedes caerte. Y cuando caes, no es que Él disfrute de verte lastimado, es que sabe que necesitas ese golpe para levantarte más fuerte, para aprender que tú puedes. Claro que te da miedo, claro que te lastima, pero esa es la única forma de aprender que puedes hacerlo, que eres capaz. Entonces, no es que Dios no esté contigo cuando la caída se siente eterna, es que Él está esperando que confíes en tus propias alas. Y piensa en esto, todos los que han volado saben lo que es el vacío. Todos los que han tocado alturas, han tocado el fondo. Mira a Moisés,
Un hombre que fue de príncipe a pastor de ovejas, en el desierto, sin entender por qué. Dios lo dejó vagar, lo dejó pasar hambre, soledad, hasta que estuvo listo para liberar a su pueblo. No fue Dios quien lo soltó en el desierto para abandonarlo, lo hizo para prepararlo, para enseñarle a depender de algo más grande que sus propias fuerzas. ¿Y nosotros? Nosotros también estamos en ese proceso, en esa caída que Dios convierte en vuelo. Dios no te hace esto para castigarte, ni para que falles. Lo hace porque te ama, y sabe que tienes mucho más potencial del que tú mismo crees. ¿Has visto cómo la mariposa lucha por salir de su capullo? La presión, la lucha, el dolor, todo eso es necesario para que sus alas se fortalezcan. Sin esa lucha, la mariposa nunca podría volar. Y así, cada vez que Dios parece ausente, cuando el mundo se cae a pedazos y piensas que estás solo en medio de la tormenta, recuerda que es parte del proceso. Él está fortaleciendo tus alas. Entonces, ¿por qué sientes esa angustia? ¿Por qué sientes que no puedes? Porque estás justo en ese momento de la lucha, en el proceso en el que Dios no te hace las cosas fáciles. Él sabe que el camino fácil no construye carácter, el camino fácil no saca la mejor versión de ti. Y cuando finalmente entiendes esto, la caída no da tanto miedo. Porque ya no es solo caída, es el impulso, es el salto de fe, es el momento en el que decides confiar. Te cuento una historia. Dicen que un hombre le pidió a Dios que le diera alas para volar, y Dios, en su sabiduría, le dio problemas. Al principio, el hombre no entendía. Se quejaba, se enojaba, pensaba que Dios lo había abandonado. Pero, con cada problema, con cada desafío, aprendía a resolver, a crecer, a ser más fuerte. Y un día, se dio cuenta de que aquellos problemas le habían dado las alas que siempre pidió. No fue Dios quien falló, fue él quien no entendió el proceso. Y así, Dios no te da siempre lo que quieres, pero sí te da lo que necesitas para volar. Hay un poema que dice que Dios no promete un viaje sin turbulencias, pero sí un aterrizaje seguro. Y eso es lo que tienes que recordar. Que las turbulencias, el dolor, el vacío, no son el final. Son solo el entrenamiento. Cada herida, cada lágrima, cada vez que pensaste que estabas solo, Dios estaba ahí, tallando tus alas. Porque, aunque tú creas que estás solo, aunque el dolor sea tan profundo que quieras rendirte, Él no te deja caer. Él está ahí, esperando que extiendas tus alas y confíes. Te dejo esto en el corazón, Dios no te hace fuerte cuando estás cómodo, te hace fuerte cuando tienes que luchar por cada paso, por cada respiro, cuando tienes que encontrar en el dolor la fuerza para seguir. Eso es volar. No es una victoria fácil, es un camino lleno de caídas, de aprendizajes, de cicatrices. Pero esas cicatrices, amigo mío, son las pruebas de que intentaste, de que luchaste y de que, al final, volaste. Dios no te abandona en el vacío. El vacío es solo la invitación a algo mucho más grande. Déjame llevarte un poco más adentro en esta idea, porque sé que el camino no siempre se siente tan simple. A veces, lo que más duele no es solo la caída, sino el silencio de Dios en medio de ella. ¿Sabes? Ese silencio no significa que Él no esté contigo, significa que está trabajando en ti, en tu carácter, en tu capacidad de confiar, incluso cuando no entiendes el porqué de todo lo que estás viviendo. ¿Conoces esa frase que dice las águilas vuelan solas, mientras que los cuervos vuelan en bandada? Lo curioso de las águilas es que vuelan por encima de las tormentas. Cuando sienten el viento fuerte, en lugar de buscar refugio o volar hacia abajo, usan la fuerza del viento para elevarse más alto. Pero esa capacidad de volar por encima de la tormenta, no se adquiere sin el entrenamiento del viento en contra. Y tú eres como esa águila. Dios no te va a dejar estancado en el suelo,
te ha diseñado para las alturas. Pero necesitas esa presión, ese desafío, ese empujón al borde del precipicio para recordar quién eres realmente. A veces sentimos que Dios debería protegernos de todo, que debería construirnos una vida sin sufrimiento, sin problemas, sin obstáculos. Y, sinceramente, a veces desearíamos que fuera así. Pero ¿qué clase de fe tendríamos si nunca nos enfrentáramos a nada? ¿Qué clase de fuerzas sacaríamos si no tuviéramos que levantar nuestras propias alas? La fe, la verdadera fe, crece en medio de la incertidumbre, de la oscuridad, cuando todo parece ir en contra, y aún así eliges confiar. Cuando te enfrentes a esos momentos de soledad, de vacío, recuerda que Dios está forjando algo más grande en ti. Él sabe que en el proceso encontrarás tu verdadero potencial, que aprenderás a depender menos en tus fuerzas y más en la gracia de alguien que nunca falla, alguien que no necesita darte un viaje sin desafíos para que llegues al destino. Piensa en aquellos que han tenido que luchar en las Escrituras. José, quien fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, olvidado en prisión. ¿Y para qué? Para prepararse, para que el día en que Dios lo levantara, su carácter estuviera listo para algo más grande. Para poder volar, no como alguien que fue elevado fácilmente, sino como alguien que conoce el suelo, que conoce el dolor y que al final lo usa para guiar a otros. Recuerda también a Pedro, uno de los discípulos de Jesús, que se hundió en el mar cuando intentó caminar sobre las aguas. Muchos dirían que falló, que no tenía fe suficiente. Pero en ese mismo fracaso, en esa caída al agua, Jesús le enseñó una lección que cambió su vida para siempre. Le enseñó que la fe es sostenerse, incluso cuando las olas te rodean, incluso cuando el miedo te consume. Y Pedro, con sus caídas, con sus errores, aprendió a volar porque Dios no lo dejó. Simplemente, le enseñó a ser más fuerte cada vez que pensaba que caería. Cuando tú sientas que te estás ahogando en las dificultades, cuando el dolor sea demasiado intenso y todo parezca perdido, confía. Dios no te soltó. Él solo quiere que aprendas a caminar en medio de la tormenta, que descubras que no importa cuán profundo sea el abismo, Él está contigo, esperando el momento exacto para mostrarte el camino. No pienses en Dios como un rescatador instantáneo. Él es un entrenador paciente que sabe que te está preparando para algo mucho más alto de lo que puedes imaginar. Dios conoce cada parte de ti, cada herida, cada inseguridad, cada miedo. Y no va a permitir que nada de eso te detenga. Él quiere que entiendas que cada caída es una lección, cada golpe es una oportunidad para descubrir la fortaleza que ya tienes. Es como el diamante, ¿sabías? Necesita pasar por presión, por fuego, para brillar. Y tú eres ese diamante, moldeado por las manos de Dios, refinado en el dolor, hasta que, finalmente, descubres que no eras frágil, sino que tenías una fuerza inquebrantable dentro de ti. Así que cuando estés al borde de esa caída, cuando la vida te empuje al vacío y no sientas nada más que miedo, quiero que recuerdes, Dios no te está dejando caer. Te está mostrando que eres capaz de volar. Las alas que tienes no se forjaron en la comodidad, sino en el desafío. Y mientras más alto te lleven, más sentido tendrá todo lo que has atravesado. Porque un día mirarás atrás y verás que ese vacío, ese dolor, no era más que la oportunidad que Dios usó para mostrarte que eres capaz de mucho más. Y en ese momento, volarás confiando en que, sin importar la altura o la tormenta, Dios siempre estará ahí para sostenerte, para impulsarte y para llevarte hacia las alturas. Y cuando finalmente te atrevas a volar, te darás cuenta de que el miedo que te detuvo tantas veces no era tan grande como parecía. Porque en cada golpe de las alas, en cada desafío que superes, sentirás algo nuevo en el alma, la certeza de que ya no necesitas ver el suelo para sentirte seguro. Porque ahora confías en tus alas, y más que eso, confías en aquel que te las dio. Cuando el miedo vuelva, porque siempre volverá, como una sombra que insiste, ya no te paralizará,
simplemente recordarás todas las veces que pensaste que ibas a caer, pero Dios estuvo ahí, en silencio, enseñándote a elevarte. Es posible que lleguen días en los que vuelvas a sentirte al borde de caer, en esos días cuando te despiertas y piensas, ¿por qué sigue siendo tan difícil? ¿Por qué siento que nada cambia? Y esos son los momentos en los que necesitas recordar que el vuelo no siempre es fácil ni perfecto. Las águilas también enfrentan turbulencias, vientos fuertes, días de tormenta. La diferencia es que las águilas no retroceden, no se rinden, se enfrentan al viento porque saben que en cada embate se hacen más fuertes. Y así eres tú, aprendiendo a desafiar la tormenta, a enfrentar las dificultades porque sabes que tu fuerza no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Quizás, con el tiempo, entiendas algo más profundo. Dios no está simplemente llevándote a volar para que disfrutes de la vista, te está mostrando un propósito que va mucho más allá de tus propias fuerzas. Cada caída, cada lección, cada vez que pensaste que ya no podías, no eran momentos de abandono, sino de preparación. Estabas siendo moldeado para que un día, cuando alguien más esté en el borde del mismo abismo, puedas decirle con seguridad, yo estuve ahí, y no estás solo. Dios no te va a dejar caer, incluso cuando sientas que el suelo desaparece. Él te enseñará a volar. Y entonces, tu vida, con todas sus caídas y vuelos, se convertirá en un faro de esperanza para otros. Porque volar no es solo para ti. Dios te está enseñando a hacerlo porque sabe que el mundo necesita de quienes se atrevan a desafiar el miedo y compartir el vuelo con otros. Eres parte de un plan mayor, uno que quizás aún no puedes ver completamente, pero que cada día se vuelve más claro. Al final, te darás cuenta de que todas esas veces que sentiste que Dios estaba en silencio, Él estaba obrando. Y no solo en ti, sino a través de ti, en las vidas de aquellos que necesitan creer que aún en sus momentos más oscuros, Dios tiene un propósito que va más allá de lo visible. Entonces, sigue adelante. Sigue volando, incluso cuando el viento sople en tu contra, incluso cuando parezca que estás solo en el vasto cielo. Porque en realidad nunca lo estuviste. Dios está ahí, no para detener el viento, sino para enseñarte a usarlo. Y un día, en el silencio del cielo abierto, comprenderás que este vuelo es la respuesta a cada lágrima, a cada oración, a cada caída. Porque volar junto a Dios no es una promesa de caminos fáciles, es la certeza de que en cada tormenta, en cada desierto, Él te dará las alas para seguir adelante. Así que, vuela. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el perdón y la paz interior. Esperamos que estas palabras te hayan brindado esperanza y una nueva perspectiva sobre cómo sanar y liberarte del pasado. Recuerda que cada paso hacia el perdón es un paso hacia una vida más plena. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y explorar otros temas en nuestro canal, donde seguimos compartiendo mensajes que inspiran y fortalecen el espíritu. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga siempre.